Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy con una invitada muy especial, como todas y todos los que vienen a estas conversaciones que consideramos que son personas que han pensado, imaginado y buscado reflexiones, ideas para este país que necesita precisamente de una nueva imaginación. Gracias Ángela María Robledo por estar aquí, política, psicóloga, una luchadora, una feminista, una mujer cuya fuerza nos ha empujado y nos ha animado a muchas y a muchos que participemos en la política de una nueva manera, con una nueva esperanza, para habitarla, si se quiere, de otra forma. Así que bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, Juan David, muchas gracias. Es muy bello estar en este espacio, que no me lo pierdo, tengo que decirlo, Bueno, en no estas es, conversaciones pendientes. este jardín es nuestro, así que como sabes, se trata de una conversación, no de una disputa, no de una no queremos corchar a nadie, no queremos tener esos ejercicios que también son ejercicios patriarcales. Claro. Y quería comenzar es por ahí esta conversación. Siguiendo a Rita Segato, ella dice que el patriarcado no es un orden cultural, es un orden político, porque es un sistema y que no depende, y tú lo has repetido en muchas ocasiones también, solamente del género en donde la gente se inscriba, sino que depende de muchas otras variables. Y creo que por ahí podemos empezar esta conversación sobre feminizar la política, que ha sido uno de los temas que yo creo que tú has insistido más, no de ahora, de hace 30 o 40 años, y que hasta ahora de alguna manera nos estamos empezando a atrever a discutir con mayor énfasis, porque creemos muchos que es por ahí que las nuevas sensibilidades y una nueva manera de hacer un pacto tiene que imponerse en la política. Pues invocas a una autora, a una feminista, a una investigadora que yo leo con mucha frecuencia, que es la profesora Rita Segato, quien nos ha enseñado, entre otras, qué es feminizar la política. Y si bien creo que el patriarcado es un sistema político y quienes hemos, digamos, arriesgado a entrar al mundo de la representación política, lo hemos sentido con todo su peso, también es un orden cultural, también es un mundo de representaciones, de mandatos implícitos y explícitos muchas veces de dónde deben estar las mujeres, cuál es su lugar, cuál es su recorrido, dónde deben estar o no las condiciones de apertura del mundo de la política. Y Rita Segato dice que feminizar la política tiene que ver con una práctica de factibilidad para que sea real, pero al mismo tiempo una encarnación de esa práctica en tu cuerpo, en la comunidad, en lo cotidiano. Por eso para mí Rita ha sido inspiración también en este ejercicio de tantos años que tendría que decir que fui descubriendo y reconociendo que esa era una práctica política. Cuando fui profesora de la Javeriana, cuando fui decana de psicología, cuando, por supuesto, acompañé a Antanas Mockus en su momento, fui como afirmándome, como también llegué al feminismo de esa manera pausada, e ir reconociendo cuál era un lugar, cuál era la palabra, cuál era la lucha colectiva que yo quería llevar adelante en un país tan roto, tan patriarcal, tan guerrero. Vamos a llegar a esa reflexión y a la síntesis de lo que tú además has escrito en un bello libro que publicó el sello Ariel hace unos 3 años, que se llama Feminizar la política, y que les recomiendo, eh, que editamos y edité yo en esa editorial, junto a Laila Abu Shihab, con Ángela María. Pero antes de llegar un poco a esa estrategia o esa síntesis de todo lo que tú propones para feminizar la política, me gustaría que tú le cuentes a quien ve estas conversaciones pendientes, a quienes ven, qué es el pacto patriarcal, porque hablamos mucho y a veces damos por sentado, y la gente a veces cree que esto se trata es de una suerte de pacto entre hombres machos que excluyen a las mujeres, que eso es todo.
y no se ve que hay una estructura del mundo, de la civilización, de la historia, que ha tenido de alguna forma esa estructura, y esa estructura ha creado violencia, exclusión, guerra, que dicen que es la exacerbación del pacto patriarcal. Me gustaría que discurrieras un poco sobre eso. Pues yo creería, Juan David, que un lugar claro para hacer visible ese pacto patriarcal es la casa, es el hogar. Ese espacio donde de manera implícita o explícita, como dices tú, se pacta una distribución del poder, un lugar en el ejercicio de la crianza, del cuidado, un reconocimiento a los hombres en general como los grandes proveedores, a los hombres con H mayúscula, como lo dice Juliana Flores, y a las mujeres como las que reproducen la vida, muchas veces de manera prácticamente confinada. Por eso muchas feministas, y en especial Silvia Federici, ha señalado que uno de los primeros espacios de revolución de cara a ese mandato patriarcal, que es el que confina, que es el que considera que las mujeres tienen un lugar de minoría, igual como los niños, como los viejos, como todas las personas que son distintas a ese hombre blanco proveedor, es donde se tejen, para mí, las primeras desigualdades y donde también están presentes las justificaciones a las formas de violencia contra las mujeres. Es en ese no valorar el cuidado cotidiano, las manos que sostienen la vida, donde de manera sutil o explícita se hacen esos mandatos patriarcales brutales de cara al querer controlar el cuerpo de las mujeres, a querer decidir lo que tenemos que hacer con este cuerpo, a determinar que si te atreves a transgredir cierto orden, cierta forma de vivir, debe ser castigada y castigada brutalmente. Entonces creo que ese mandato en el ámbito doméstico atraviesa de alguna manera el mundo económico, el mundo político, el mundo cultural, y pues si ya te vas a otras esferas de macropolítica, lo ves absolutamente reflejado en la forma como opera un congreso, en la forma como cuando arriesgas al mundo de la política representativa, entras a un partido y te dan un lugar, y te dan un espacio, y te dan un mandato para silenciarte. Y no es que estos señores se reúnan, como dices tú, y hagan un pacto, no, es una estructura social, política, económica y cultural que te atraviesa en todas esas disposiciones de tus lugares en la sociedad. ¿Cuáles son los dispositivos que uno podría distinguir de esa estructura? Y lo pienso volviendo al espacio de lo doméstico, que es central en el pensamiento feminista, que de alguna manera dice con todo el énfasis que lo personal es político. Es por eso, porque ahí se juegan cosas de poder, se juegan asuntos de poder. Pero me interesa pensar cuáles son esos dispositivos ante los cuales nos cuesta tanto emanciparnos. Cuánto, yo pienso en mí mismo, y cuánto cuesta emanciparse en la propia casa cuando uno es joven ante ese mandato patriarcal, o ante uno ver a la mamá en una situación compleja. ¿Cuáles son esos dispositivos que a veces la gente no entiende? Entonces nos ponemos a discutir, es que, ay, no, es que eso es feminista, eso es muy radical, no se puede hablar nada entonces ahora en contra de las mujeres, no se les puede echar un piropo, y uno siente como que en esos espacios todavía no hemos dilucidado esos dispositivos ante los cuales nos cuesta emanciparnos. ¿Cuáles caracterizarías tú, algunos, digamos, de la sociedad contemporánea? Pues yo diría que pues para mí un fundamental, como te digo, es esa división sexual del trabajo, que fue el que de alguna manera marcó esa diferencia entre quiénes eran los grandes proveedores en una sociedad y quiénes eran las que no proveían sino reproducían la vida. Y al confinarse al espacio privado, pues queda subvalorado
y ahí hay un elemento que me parece que es fundamental en esa disposición de esos mandatos patriarcales de cara a quienes sostienen la vida y quienes ordenan ese mandato sobre la vida. Otro dispositivo que recuerdo, una investigación muy interesante de Ángela María Estrada y de Ana María Fernández, la psicoanalista argentina, que hicieron un ejercicio muy interesante de cómo se movía la disposición de un aula de clase o de un patio de recreo en un colegio mixto, en un colegio de solo niños, en un colegio de solo mujeres, la manera como un maestro disponía el aula de clase de cara a llegar y disponer cómo se atendía ese modelo. Ahí había una cosa como totalmente invisible, parecía que el maestro llegaba a hacer un ejercicio democrático, pero no era de esa manera. A las mujeres, y en ese trabajo etnográfico muy interesante que hace Ángela María, que se llamaba Hacerse hombres, hacerse mujeres, mostraba cómo ese maestro, cuando se refería a las niñas, le decía recapitula lo que hicimos ayer. Cuando ya se refería a los jóvenes, ya lo que hacía era hacerle las preguntas interesantes. Ahí hay un dispositivo en relación con el conocimiento y con la disposición de la cultura que se vive en la escuela, que era cotidiana. Lo mismo el recreo. Estoy hablando de cosas como muy sencillas, pero están ahí. En el recreo, la disposición de los cuerpos de los chicos y de las chicas claramente hablaba de ese dispositivo, de cómo el cuerpo de un hombre ocupa un espacio y cómo el cuerpo de una niña ocupa ese espacio. Entonces yo creería que estamos llenos de pistas que a veces no queremos ver, y en esas pistas tú has encontrado una manera para trabajar la política después de haber sido psicóloga, decana, de haber trabajado con comunidades, de haber sido una intelectual, de haberte metido, por supuesto, en el proceso político que supuso la llegada de Antanas Mockus a la alcaldía de Bogotá. Y has propuesto hace unos años esa idea de feminizar la política. Feminizar la política para entender que hay unas formas de organización que quizás nos van a permitir una conversación, no sé si más tranquila sea una buena manera de llamarlo, pero en todo caso más horizontal, por lo menos, porque la horizontalidad nos empezamos a reconocer. Y una de las primeras ideas que tú expresas es que hay que cambiar la praxis política, hay que volver a las asambleas, hay que volver a otro tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que tú propones a partir de esa idea? pues mira, uno de los dispositivos del orden patriarcal es la jerarquización de las relaciones, ¿cierto? Cuando yo digo que hay que feminizar la política, estoy hablando de que hay que ir a un ejercicio mucho más cercano a las comunidades, a las organizaciones, a los colectivos. Yo sí me imagino, y de alguna manera este gobierno lo ha hecho con todas sus dificultades, y es abrir el espacio de tratar de romper estas jerarquías y buscar relaciones mucho más horizontales. Entonces, para mí, uno de los elementos, y vuelvo a Rita Segato, de feminizar la política, es mantener ese ejercicio casi corporal en un espacio y tiempo en relación con las comunidades, con los colectivos con los cuales trabajas. Para mí eso es uno, digamos, de los elementos fundamentales de feminizar la política. Lo es también elaborar las genealogías propias, porque otro dispositivo que el patriarcado ha impuesto de manera explícita o no es quien narra la vida, quien narra tu vida, quien cuenta quién eres. Y a las mujeres nos han narrado de muchas maneras, a las personas diversas los han narrado de muchas maneras, a las personas viejas también. Lo que en esto de feminizar la política es incorporar y reconocer tu propia genealogía, narrar tu vida de muchas maneras, no necesariamente de manera escrita. Reconocer que al mundo de la política representativa llegas con esas historias, no a pesar de esas historias, sino
con esas historias que se han tejido, con quienes han marcado tu vida como tus autores, tus autoras, tus maestros, tus padres, la forma como de alguna manera dispones el mundo de tu familia. Esa genealogía propia, yo creo que en el caso de las mujeres es un tema muy importante. Ahí has nombrado tres de muchas de las ideas, estrategias que tú has imaginado. Y de lo que uno piensa es, en una discusión más amplia, alguien diría, bueno, pero eso es idealismo, eso es impracticable, eso es un discurso. ¿Por qué no hablamos de lo que sí es, mejor dicho, esto es, tú lo has practicado? Sí. ¿Cómo explicarle a la gente que esto se practica, que es ir a una comunidad, escucharla, levantar, qué cambios produce y qué cosas produce que yo creo que son reales y a veces nos ha faltado hacer la pedagogía casi de ponerle alpargatas a los conceptos, como decía nuestro amigo, eso lo decía Enrique, ahorita veníamos hablando, Enrique, el de la Nacional, el chico, Enrique Velázquez. Enrique Sí. Velázquez. ¿Cómo le explicamos a la gente que esto no es un discurso, que esto es posible y es plausible cuando uno trabaja con comunidad, por ejemplo? Pues mira, yo lo hice muchas veces cuando era decana de psicología, que veníamos precisamente comentando que la Facultad de Psicología de la Javeriana durante mucho tiempo, y la sigue teniendo, ha tenido esa práctica de reconocer que hay que abrir el espacio de las aulas e irse, porque ahí también se vive en realidades, pero irse a realidades comunitarias, a lugares de la Colombia profunda en su momento, donde se vivía la violencia, y ahí estos estudiantes, digamos, acudían a su teoría a manera de caja de herramientas para escuchar en un lugar donde había habido una masacre, en un lugar donde ocurrió la destrucción del Nevado del Ruiz, ¿cierto? Con ciertos lugares en el Tolima que había sido devastador. Iban allí y trabajaban, recogían, escuchaban, y esa teoría que habían aprendido en la universidad se volvía caja de herramientas en cómo recuperar un relato, cómo escuchar un dolor, cómo reconstruir una vida. Eso era un tema, digamos, que en la Facultad de Psicología se hacía. Pero en el Congreso de la República yo lo hice, que parecería tan alejado, tan distante, pero cuando yo llegué al Congreso pensaba en esta clave de un ejercicio más asambleario y comprensivo de esa práctica legislativa, que más que sacar muchas leyes, lo que había que hacer era salir a los espacios, hacer pedagogía sobre las leyes, entender lo que significaban esas leyes. Y como feminista lo que hice fue llegar y escoger un conjunto de leyes que de alguna manera podían y tenían que ver con los derechos de las mujeres. Entonces me dediqué a todo el tema de la paz. Eso ¿cómo haces eso? Eso no es idealismo. Tú vas a los territorios, porque además yo creo que feminizar la política tiene que ver también con una perspectiva epistemológica. Una relación distinta con el conocimiento, un reconocer que en las comunidades hay saberes, hay conocimiento, que muchas veces más que hablar hay que ir a escuchar. Y durante los años que estuve en el Congreso, un tiempo largo, yo salí a muchos lugares a referirme, por ejemplo, volviendo al tema del cuidado, a qué significaba reconocer y hacer visible el cuidado, el aporte que el cuidado le contribuye en una economía de un país, cómo todos necesitamos cuidarnos, cuidar y autocuidarnos. Eso cómo solo podía hacerse de la mano de las mujeres, yendo a las comunidades de mujeres negras y reconociendo cómo eran sus prácticas ancestrales de cuidado, qué esperaban ellas de si este país consolidaba una propuesta de un sistema nacional de cuidado. Entonces desde el Congreso lo hice en muchos espacios, en muchos lugares, demostrando que eso no es un idealismo, es una práctica que tú encarnas y que realmente llevas a los territorios. Y que eso produce algo
que necesita tiempo y paciencia, pero que lo produce, porque yo mismo lo he encarnado, es que produce una agencia en ti. El dolor, la escucha, el conocimiento de esos otros y la escucha profunda van produciendo en ti, a partir de abismarte con esos dolores también, una potencia, una agencia que llamas tú. Eso es como un alimento en medio de una situación tan dolorosa que quizás no hemos comprendido. Nos hemos quedado o en la victimización absoluta o en la acusación, digamos, en el señalamiento y estigmatización absolutas. Por ejemplo, cuando Juan David se inicia el proceso de paz en Colombia, llamémoslo así, más que el proceso como tal, es la negociación con las FARC, muchos de estos elementos de feminizar la política, que era la necesidad de escuchar, de reconocer el dolor, de identificar la fuerza que había en los territorios, de la pregunta de qué había dejado la guerra, pero como dices tú, qué había en esas personas que habían habitado la Colombia profunda, fue cuando presentamos y abrimos los talleres y recorrimos Colombia entera, con personas como Gloria Inés Ramírez, como Iván Cepeda, como Alirio Uribe. Y entonces en esa práctica de salir a escuchar había muchos elementos de feminizar la política. Uno, resistir a un relato que había en el país, como dices tú, que la paz no era posible, que nunca se iba a llegar a la negociación con las FARC, por ejemplo. Reconocer que había un país que en medio de la guerra resistía y anhelaba vivir en paz. Salir a muchos territorios y ampliar la geografía de un país que había estado de alguna manera confinado, acorralado, lleno de miedo. Entonces uno podría tomar una serie digamos, de ejercicios que en su momento hice yo en el Congreso de la República, donde podría mostrar cómo encarné esa práctica, pero cómo no era yo. En mí estaban muchísimas mujeres, muchísimos planteamientos, me habían nutrido de muchísimas autoras, sobre todo, que me habían, digamos, llenado de fuerza, porque también se necesita fuerza para feminizar la política. Tú dices que tenemos que crear un nuevo marco cultural para poder actuar ahí. Lo que se pregunta a uno es si el neoliberalismo no le quitó la política a todo, es decir, despolitizó todo para que la política se volviera un patrimonio otra vez del patriarcado. No despolitizó todo. Bueno, no logró. Lo quiso despolitizar lo quiso. todo. La cultura no tiene política, las mujeres no tienen política, los claro. sujetos... El Congreso es un espacio de parapolíticos, o sea, aún en el Congreso... Y fuera de eso, la actuación institucional es técnica, entonces aquí no hay política, nadie es político. Nadie, cuando todo es político, a la hora de la verdad, porque en el fondo la pregunta es de la política, como dice Hannah Arendt, es estar juntos los distintos y las distintas. Esa es la política, ese es el ejercicio. Nada más ni nada menos. Entonces, claro, la guerra, las prácticas neoliberales, el relato cultural, eso es parte del relato, eso es parte de un marco de guerra, hacernos pensar que estamos despolitizados. Entonces, pero lo que uno encuentra cuando, digamos, escudriña y se va a los territorios, y escucha a la gente y trabaja con las mujeres, descubre que esa fuerza está ahí, a veces agazapada un poco por el miedo, a veces protegiéndose en un territorio de guerra, pero cuando se abren estos espacios y los abrimos, tú encuentras que hay esa politización que está un poco agazapada. Eso ocurrió con los jóvenes. Cuando se presentó el proyecto, y lo recuerdo en específico, de reformar la educación, con un proyecto en la gran paradoja de Santos, moviendo el tema de la paz, pero por el otro lado queriendo privatizar las universidades públicas, emerge esa fuerza de la MANE en universidades públicas y privadas, resurgen, y tumban y resurgen. ¿Y eso de dónde viene? Entonces tú hablas con estos jóvenes y reconoces en ellos generaciones de abuelos, de padres,
prácticas pequeñas de micropolítica en las universidades, de ollas comunitarias, Genealogías. de genealogías personales, de los locos del ritmo. Estaban allí, ¿sí? Eso nos hicieron creer, nos quisieron hacer creer que estábamos despolitizados. Y yo creo que en ciertos espectros sí, pero en donde siempre ha estado la resistencia, no. Y eso es lo que hay que buscar. Y más que ir a descubrirlo, es acompañarlo, yo creo. Es permitir que se desplieguen esas alas, digamos. Nosotros en el Congreso de la República, cuando se presentó este proyecto, que era prácticamente privatizar las universidades públicas, ya estaba Serpilo Paga y todas estas tareas. Cuando abrimos el espacio en el Congreso, lo único que tuvimos que hacer con estos jóvenes fue abrirlo. Ellos se encargaron de llevar las propuestas, de hacer las audiencias, de habitar la calle, de habitarla con fuerza, con sus abuelos, con sus padres. Tenemos muy fresca lo estallido, pero esa movilización de los estudiantes para tumbar esa ley de Santos, simplemente por dar un ejemplo de lo que es esto del relato de que estamos despolitizados, yo creo que no. Tenemos que reconocer esas distintas formas de politización. Tenemos que preguntarnos, y en su momento nos preguntamos, ¿cómo hacían y cómo hacen política los jóvenes? Creo que ahí también hay una práctica de feminizar la política, que es meterse como entre los entresijos y permitir que afloren muchas oportunidades. De hecho, a ti una maestra y un maestro tuyo, una maestra Silvia Federici y el maestro Federici, animaron a tu generación a partir de un grupo de estudios que tenían los sábados y les insistió que ustedes tenían que ir a la política, que ustedes no se podían quedar en la academia porque había una necesidad real en este país de ir a la política. El neoliberalismo también quiso convencer a la sociedad de que la política era el lugar de la corrupción o de los técnicos o de los corruptos clientelistas, y no hay remedio. Y en general hombres, porque si tú te pones a ver, tampoco es que hubiera muchas mujeres en ese mundo. En gracia de discusión lo de las mujeres y el feminismo, que lo veremos, lo hablaremos después si podemos. Pero ¿cómo es ese momento en donde ustedes también como generación posterior a la generación, digamos, más politizada de la izquierda de los 60s y 70s, ustedes en los 80s dicen, no podemos abandonar ese territorio? ¿Cómo es que empieza esa politización de una académica como tú y de muchos de tus amigas y amigos? Pues en el caso mío, muy en la mesa del viejo Federici. Bueno, que también ¿Quién había era sido Carlo Federici? Carlo Federici, un maestro que llegó partisano, que llegó Italiano. a Colombia, italiano, que llegó a Colombia y al día siguiente fue el 9 de abril. Venía a dar unas conferencias y finalmente se quedó. Se quedó en Colombia, se enamoró de Colombia. Era un hombre del Renacimiento. Un lugar que era yo soy una mujer muy de rituales, ¿cierto? Entonces todos los sábados íbamos donde este viejo y estábamos haciendo una investigación sobre cómo los niños de las escuelas públicas de Bogotá construían el 10 como la base fundamental después de todo lo que era la base de las matemáticas. Pero alrededor de eso hablábamos del país, hablábamos de la pobreza, hablábamos de la desigualdad, y al maestro siempre digamos, lo indignaba mucho. Decía, este país tan bello, tan hermoso, pero este país tan desigual. Y en algún momento, en alguna mesa en la que estábamos con Antanas, con Carlos Augusto Hernández, con María Eugenia Orozco, mi amiga, el viejo decía, hay que ir al mundo de la política. Ustedes están en las universidades, pero hay que acotar una práctica pedagógica, porque era una práctica pedagógica profundamente transformadora. Yo creo que eso a mí me empezó digamos, como a resonar, y eso atado a que poco a poco me fui asomando al mundo del feminismo, a la pregunta,
por la vida de las mujeres y en función de las mujeres por la vida de los excluidos, de los niños, de los jóvenes, de los indígenas, quizá fue haciendo me fue dando fuerza para buscar espacios distintos al mundo de la universidad, sabiendo que en la universidad también había toda una corriente de psicología crítica que decía que el conocimiento psicológico era político o no era conocimiento, que era transformador o no era conocimiento. Entonces creo que es como una confluencia en esa genealogía personal donde yo voy identificando como hacia dónde moverme y muy de la mano, tenuemente al principio en esa construcción de ese nosotras, ya después de manera mucho más orgánica con colectivos de mujeres. Entonces yo creería que fuimos una generación que estando quizá algunos de nosotros, no todos, pero en las universidades sentimos que había que dar el paso para buscar esferas más amplias de transformación de la sociedad. Ya lo estábamos haciendo de alguna manera en las universidades, como maestras, como mamás en nuestras casas, ¿sí? Cuando tú reconoces la dimensión política de lo que es una familia, el proyecto o autoritario o democrático que puedes desarrollar, ahí hay visos del mundo de la política. Y como dice Rita Segato, quizá lo que hace esa reflexión es ponerle nombres a prácticas cotidianas donde tú venías inmersa en una pregunta por cómo contribuir a transformar, en este caso, nuestro país. Hemos perdido de vista esa última palabra que dices, es una institución fundamental, que es la familia. No hemos vuelto a estudiar la familia, los estudios de Virginia Gutiérrez de Espineda. Hay mucha gente que miró el tema familiar y hoy también se ha despolitizado la familia. También hemos, digamos, escondido la familia o la hemos llevado a unos espacios en donde lo que pasa allá adentro no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Eso es otra estrategia de fragmentación muy brutal, ¿no? Nos ha desconectado de la comunidad. ¿Qué Claro, pues piensas de esa idea? yo te he comentado muchas veces, Juan David, que para mí hay una figura muy importante, muy poco conocida, que son las llamadas amas de casa. ¿Qué pasa dentro de las casas? Emerge a veces las noticias y son las violencias, ¿cierto? Lo que ocurre en casa, que la cama es el primer espacio muchas veces de violencia contra las mujeres, su casa, su espacio doméstico. Lo más doméstico de lo doméstico es la casa. Y claro, en esta división sexual del trabajo, la casa quedó desprovista, el hogar quedó desprovisto de ser un lugar político, de ser un lugar productivo, de ser un lugar no solo de reproducción, sino de producción de imaginarios. Y claro que eso es parte de lo que ocurre. Y creo que poco a poco, en la medida en que entran estas otras miradas sobre el mundo de las familias más amplias, que nos aporta la perspectiva, por ejemplo, de la cultura afro en este país, de la cultura campesina en este país, de la cultura indígena en este país, las familias se nos empiezan a diversificar y empiezan a ser un lugar de pregunta, ¿por qué ocurre en ese espacio que fue intencionalmente despolitizado? Yo creo que poco a poco, con todos estos trabajos que se están haciendo alrededor de la pregunta del cuidado, que es una de mis grandes, digamos, obsesiones e intereses, estás corriendo un poco el velo de un ámbito para cada ser humano que es lo más íntimo y que será. En las genealogías también hay silencios, en las genealogías hay cosas que no se nombran, pero sí creo que estamos entrando a la pregunta por las familias de una manera distinta. Entremos entonces en esa causa, lucha, decisión tuya de poner al cuidado en el centro de esa feminización de la política. Tú has sido una abanderada de lo que se ha logrado parcialmente en este gobierno con el Sistema Nacional del Cuidado. Tú has trabajado ese tema durante muchas décadas, pero la gente todavía no ve
no comprende la dimensión de la idea porque la gente se acostumbró a pensar en la seguridad, la vigilancia, ¿cierto? Y abandonó, si se quiere, la potencia y la sensibilidad sobre la idea misma del cuidado. ¿Cómo es ese trabajo que tú has hecho sobre el cuidado y qué quiere decir un sistema cuidador, un sistema que se dedique a cuidar, aunque suene obvio, parece obvio, pero no lo es porque la sociedad colombiana parece que no lo tiene interiorizado? Bueno, pues uno podría decir a propósito de tu pregunta inicial, el, el desconocer el valor del cuidado es otro dispositivo del patriarcado, porque en el fondo una práctica patriarcal y un mandato patriarcal, lo que, lo que se supone que es exitoso y reconoce es la autonomía, es el éxito, es la falsa creencia de que todo lo podemos, ¿sí? Independencia La absoluta. independencia, el éxito, el secreto del éxito, todo esto alrededor de una práctica neoliberal, ¿sí? Que todo lo mides a la hora de la verdad en pesos. Pues el cuidado es como lo antagónico. El cuidado es el que te hace reconocer que todos y todas necesitamos ser cuidados. Pensémonos un minuto en una vida sin cuidado. Imposible, No no la existe. podemos hacer. Y entonces, en esa medida es un dispositivo antagónico que señala que en esa práctica de que todos debemos cuidarnos y todos debemos cuidar, hay una interdependencia. Y en esa interdependencia, la pregunta es, si todo lo tenemos que hacer, ¿por qué socialmente se produce una de las mayores desigualdades en el mundo? Y es quién cuida, por qué cuida, cómo cuida. Mm. Y es ahí entonces donde de alguna manera, como con todas estas sensibilidades y también formas de acercarnos a ese mundo de la sociedad de cuidado, donde empezamos a preguntarnos qué ocurre en casa, ¿sí? Volviendo a la casa. ¿Es el hogar un lugar proveedor solamente de la vida, que sería fundamental? Es también de servicios, proveedora de servicios. ¿Qué es esa unidad familiar? Y entonces empiezas con todos los aportes de las economistas feministas a decir, eso que pasa en casa es trabajo. Eso que llaman amor, dice Silvia Federici, es trabajo. Eso que hacen las mujeres, las millones de las mujeres, para disponer la vida cotidianamente es trabajo. Y ahí hay una riqueza. Y ahí hay Capital. un capital, una riqueza invisible, la llaman algunos, que estas sociedades tienen que reconocer. Porque en la medida en que tú reconozcas eso como un valor, estás reconociendo, digamos, lo que significa un ama de casa, volviendo a esas figuras que dispone la vida desde las 5 de la mañana hasta el final de la noche. Esas amas de casa que no tienen vacaciones, que no tienen remuneración, que tienen muchas veces que cuidar a las personas enfermas, que salen a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a dejar a sus hijos al colegio. Es ahí entonces, en ese espacio donde uno se pregunta cómo debe disponerse una sociedad y un Estado para redistribuir ese trabajo, reconocerlo, reducirlo, porque una de las mayores pobrezas de las mujeres es el tiempo libre, no tienen tiempo libre. Para repararlo, dice Silvia Federici, y para encontrar espacios para la representación. Y eso dicho en términos filosóficos, en términos antropológicos, en términos psicológicos, cuando yo llego al Congreso de la República, pues busco de la mano de mujeres, porque siempre mis tareas han sido colectivas, una mesa de economía del cuidado que creamos hace ya 11 años. Dijimos, ¿cómo vamos a apoyar y a soportar para que esta primera y enorme desigualdad que ocurre en casa es solo un analizador, porque si tú te vas a otros espacios encuentras mucho más, pero tomando como unidad de análisis la casa, qué es lo que ocurre allí y qué puede hacer un Estado, una sociedad,
una familia para redistribuir esa carga del cuidado. ¿Y qué debe hacer entonces? ¿Qué es lo que se propone para que la gente lo entienda y qué es lo que se ha puesto a andar, insisto, con muchas dificultades en este gobierno, pero parte de tu propuesta que ya hay realidades, ya hay cosas, ya hay resoluciones, leyes, puede que no se cumplan, Claro, pero por lo menos alguien ya está diciendo, oiga, hay una ley, hay una resolución, hay una directiva, ¿qué es lo que hay que hacer pues hay un pragmáticamente? cambio cultural, Ujú. creo. Tú que hablas tanto y que estuviste en el ministerio y que es la gran conversación y la gran disputa, ¿cierto? O sea, esto es entre, no se trata de una sociedad que cada vez esté más armada, más puesta en la seguridad, sino tal vez más puesta en el cuidado, y ahí hay una transformación cultural. En términos normativos, en la época de Antanas Mocos, cuando trabajé con él, con Carmen Sanel Díaz, hicimos algo de reconocimiento, y fue hacer una semana para que la ciudad pensara, en algunos casos se logró, para que la ciudad y en algunos de las localidades se pensara qué significaba la tarea de cuidado en la casa, cómo se hacía, eh, cómo se habitaba la ciudad. La De- Noche de las Mujeres tuvo que ver con eso. Debería haber una cátedra del cuidado, ¿no? En los Debería haber. colegios, o sea, Entonces, en todos los colegios, bueno, a los niños desde niños. hicimos eso, hicimos con Antanas. Luego, cuando llegó al Congreso de la República, estaba en trámite la ley de uso del tiempo. Colombia ya tiene una ley que nos permite señalar esa riqueza invisible. Si se incorporara al PIB, ¿a cuánto Equivale equivaldría? Cerca del 20%. ese ¿Sí? trabajo. Esa encuesta se aplica cada 3 años y tiene monetarizado qué significa cuidar, planchar, cocinar, qué significa recoger la leña para las mujeres Campesinas. del sector rural, qué significa cuidar la granja. Eso está ahí monetarizado y eso nos da que aproximadamente sería en la tercera encuesta, ya es la tercera vez que se aplica, que más o menos cuánto equivaldría. Y que también nos muestra que las mujeres pueden tener 3, 4, 5, 6 horas más de trabajo de cuidado respecto a los hombres o con quien comparta Estadísticamente estadística. O sea, eso está probado. Eso no es, como dices tú, que a veces la gente dice eso es carreta. No, no, no. Eso está econométricamente. monetarizado, eso está materializado. Entonces ya con eso, tú te preguntas, un Estado que se recortó, que nunca fue un estado de bienestar, porque nunca lo tuvimos al 100%, y llega todos estos mandatos del consenso de Washington, llega la disminución del tema de la salud, de la educación, de la cultura. El Estado se recoge. ¿Quién asume la responsabilidad en el tema de salud? Si no son las mujeres en su casa. ¿Quién asume el cuidado de niños y niñas cuando no hay una oferta educativa para los 0 a los 5 años? Las Las mujeres, mujeres. Entonces, las madres en los las hogares mujeres de los hogares del ICBF. claro, y las mujeres de los sectores más pobres que son las que menos tiempo libre tienen, porque ellas salen, cuidan los hijos de nuestros hijos muchas veces y tienen que regresar a su casa con otra jornada. Entonces, ¿cuál es la propuesta que perfilamos desde el Congreso y que este gobierno la ha hecho realidad? Creo que es un asomo, porque hay que seguir Mm. empujando. Es el Sistema Nacional de Cuidado, que es una disposición de concurrencia institucional a nivel nacional, a nivel departamental y en muchos casos a nivel comunitario para apoyar y soportar ¿Y hay un COMPES de esto? estos. Hay un COMPES, Ujú. hay un COMPES recientemente aprobado sobre el sistema de cuidado, tiene un enorme valor, la concurrencia de unas cerca de 15 instituciones del orden nacional con un trabajo muy importante que sé que ha empezado a hacerse en otros departamentos de Colombia y en algunas ciudades. Y bueno, y también hay que reconocer que en la época de la alcaldesa Claudia López hubo
un avance muy significativo del sistema del cuidado, que quizá cuando lo contemos aquí tiene como un referente que son las manzanas del cuidado, Ujú. en las distintas localidades, que son espacios donde, donde hay una concurrencia de servicios y hay unos espacios para que las mujeres puedan eh, o terminar su bachillerato, o tener actividades productivas, o tener actividades de esparcimiento, porque hay una disposición en salud, en educación, en cultura, que reduce un poco la jornada laboral de estas mujeres. ¿Las manzanas del cuidado continúan o eso se terminó? Es que me reí cuando hablabas y pronunciaste la idea de las manzanas del cuidado, porque pensé para donde se me ocurre seguir conversando es, hablamos, digamos, de todas estas cosas en una suerte de tranquilidad en estos escenarios, pero cuando uno entra en el escenario de la política, se da cuenta que ahí sí la estructura patriarcal es despiadada. La política, digamos, institucional, la política eh, electoral, la política del poder. Y una de las formas despiadadas de ese patriarcado dentro de la política es desconocer lo que otros han hecho. Ujú. Entonces pensé que las manzanas del cuidado alguien llega y las muerde y ya las convierte en otra cosa. Se acabaron las manzanas del cuidado porque ahora, incluso para hacer lo mismo, somos incapaces de llamarlas, de dejar los nombres de las cosas que están bien hechas, Claro. para que se parezcan a nosotros o para que digan que las hicimos nosotros o para reivindicar en todo caso una vez más algo que me obsesiona, y es el pacto patriarcal en la política, es el pacto del individualismo, del que Sí, triunfa y el sello del hombre que hizo esta casa, hizo ese claro. puente, hizo las manzanas del cuidado. Claro. Las manzanas del cuidado, por supuesto, las hizo una mujer, Diana. eh, entonces, un poco, ¿qué piensas tú de ser esa mujer que ha pensado, debatido, construido, escuchado, yendo a la comunidad, cuando llegas a esos espacios del poder y te das cuenta que es que ni siquiera hay la menor intención Sí, de pero conversar y de sí, bajar un poquito sí, el... pero yo creo que sí continúan las manzanas Sí, de ah, bueno, cuidado. esperemos. Creo que sí, pero De ya no suenan tanto, ya no. sí, lo que perdió lugar fue la narrativa Es en muy el ámbito importante. ciudadano, Eso era que es muy maravilloso. importante Si y que es, en Bogotá hay 50 manzanas del cuidado, tú dices, sí, y pero que además "Ah, fue ¿cuáles un son? avance muy interesante, pero el modelo de Bogotá es un modelo muy estadocéntrico, es decir, por la infraestructura social que tenía Bogotá, había la posibilidad de poder hacer esa disposición, de encontrar los COL. Cuando yo fui secretaria de Integración en su momento, Departamento de Bienestar, eran los centros donde había cultura, donde había recreación, donde había educación, donde había... Los clanes después. claro, eso, bueno, Sí, los porque como que espacios van de música, cambiando. eso fue cambiando, pero fíjate que se ha mantenido. Mm, Fue más estadocéntrico. En otros lugares, por ejemplo en Nariño, donde estamos ahora en el tema de la mesa de la paz, se van a desarrollar dos casas de cuidado con las prácticas de las mujeres indígenas del sector de Cumbal, por ujú, ejemplo. Entonces ahí la arquitectura del Sistema Nacional de Cuidado, que es esta concurrencia ese para exacto. cuidar la vida, para disminuir la tarea de cuidado, para recoger los saberes ancestrales, tienen disposiciones arquitectónicas distintas. ¿Qué pasa en Bogotá? Yo sí creo, es verdad, bueno, Antanas Mocus decía construir sobre lo construido, no siempre se puede, no siempre se puede porque a veces no ha quedado bien construido, Claro. pero muchas veces darle continuidad a estas acciones es muy importante. Yo creo que en esta administración va a seguir avanzándose, pero el lugar y la centralidad que tuvo desde la Secretaría de la Mujer en Bogotá fue, digamos, importante. Esto atravesó la discusión, esto hablaba por el tema del cuidado, bueno, e interpela también prácticas de gobierno de si, por ejemplo, de cara al estallido en Bogotá, hubo prácticas de cuidado. ¿Cuál es el pacto feminista entonces posible cuando uno entra a la política? Porque, no sé, un grupo de mujeres feministas que entran a un proyecto
nuevo de gobernanza de una ciudad, de un municipio, de un país, no insisten, hey, sí, de acuerdo, hay que, nuestras ideas van por otro lado, y vamos, pero hay ciertas cosas, ciertos tejidos invisibles, más chiquitos. Las manzanas del cuidado nos parecen una obviedad, pero tampoco son tan conocidas como para nosotros lo son, quiero decir. Ujú. Pero eso no es una cosa que tú... No, claro, entonces son como cosas que empieza a hacer alguien silenciosamente, una revista en los años 70 en Colcultura que se llamaba Gaceta. ¿Por qué vamos a crear hoy una revista que se llame de otra manera si podemos reconocer que Ujú. hubo esas genealogías, esa gente que estuvo allí? ¿Cuál es el pacto entonces feminista que podría empezar a proponerse para que la llegada a esos espacios de poder también produjera otro tipo de discusiones, de otra manera, y que los hombres también entendamos esas contradicciones tan profundas que desde la misma práctica del poder van produciendo una exclusión, una violencia muy profundas? pues yo no sé si sea un pacto. Yo creo que es un movimiento que se va dando, Juan David, a veces imperceptiblemente, pero que tú encuentras cuando sales a los territorios y recorres y reconoces lo que pasa, digamos, en los territorios de cara a cómo se ha cuidado la vida. O sea, si no hubiese habido ese tejido de soporte, esas manos que soportan, este sería otro país. Entonces, yo creería que entre los feminismos hay enormes, pues bueno, ya tú lo has documentado, lo has visto, lo has vivido, nosotros lo hemos vivido, tenemos enormes diferencias. Creo que hay iniciativas como esta que se está moviendo, que se movió de manera muy especial en la época de la pandemia, que vino del sur y que ha planteado, digamos, un mínimo de propuestas para pensarnos como región. Y entonces está el tema del cuidado, está el tema de lo tributario, está el tema del cambio climático y el cuidado del planeta, está el tema del desarme, ¿sí? El desarme en todo sentido, la desmilitarización del espacio cotidiano, el desarme de la palabra. Y ahí yo creo que se ha venido, bueno, todas las luchas ambientalistas. Entonces, hoy en día, si yo miro a Colombia, yo creo que hay una sumatoria de movimientos que estamos empujando hacia un país distinto. Eh, y que, imbrincado en la política, en estos debates, en las discusiones duras, porque no se trata solamente de una cuestión como de una palabra dulce o amable, no. Es una palabra fuerte, pero que abre el diálogo, que abre el espacio. Yo creo que eso se está dando. Y también te decía ahora que yo habito la esperanza, la habito con mucha fuerza. A veces no es fácil, pero no le entrego mi esperanza a las prácticas de las reacciones patriarcales, ¿sí? De, de lo que se está dando ahora, que es claro, del otro lado hay una combinación de falsas noticias, de cristianismos exacerbados, de ultraderecha, de devolvernos a las mujeres allá a la casa, confinarnos, como lo hicieron hace muchas décadas y hace muchos siglos los hombres blancos en el mundo. Entonces ahí viene una tarea, yo no sé si llamarla pacto o no, o acuerdo, pero sí entendemos que si no lo hacemos de manera colectiva, no lo vamos a lograr. Y si lo dirigimos hacia nosotros, como lo hago casi siempre en estas conversaciones, aclaro mi lugar de enunciación, soy alguien de izquierda, progresista, y estoy hablando también desde ahí. Eh, la autocrítica, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuál es la imaginación que tiene que tener una izquierda y un progresismo para tener unas líneas de fuga también? Porque también las estructuras patriarcales han estado ahí adentro. Pues el progresismo, el progresismo duro tiene que abrirse a estos temas. Tiene que reconocer que no son temas periféricos, que alrededor de la lucha de clases, que es una de las expresiones, digamos, de lo que puede hoy en día uno reconocer en este gobierno, hay luchas por el reconocimiento, hay luchas por el cuidado, hay luchas
abrir espacios a otras voces. Eh, y yo diría, en mi caso, un basta ya a cualquier forma de violencia. O sea, no podemos aceptar que quienes lleguen a encarnar proyectos políticos dentro de una propuesta de cambio donde se dice que primero la vida, no hayan encarnado en sus vidas cotidianas y domésticas un habitar en el marco del cuidado y no de la violencia. De hace no sé cuántos años, si no importa, de haber estado sentada con Carlo Federici hablando los sábados a hoy, tantos años después, ¿qué es lo que sientes que ha cambiado porque tú has visto lo que ha costado? Bueno, yo podría mirar al maestro a los ojos y decirle, maestro, hay que seguir insistiendo. El maestro era un hombre rebelde, era un hombre de izquierda, era un hombre que se soñaba con transformar el mundo desde la pedagogía. Yo le diría, maestro, estamos trabajando, estamos trabajando. El camino es largo, es difícil, ha costado. Y en mi genealogía y en mi vida personal me ha costado distanciamientos, me ha costado fisuras, mm, pero creo que quizá el maestro Federici miraría hoy a Colombia eh, y con una sonrisa muy pícara que tenía, diría, estamos caminando. Se están oyendo voces y creo que coincidimos en que los cambios no se producen de la noche a la mañana. Todo este tiempo hemos estado cambiando y para que exista esto que tenemos hoy, hemos podido de alguna manera ir caminando juntos. Yo te quiero dar las gracias por estar aquí esta mañana en esta conversación pendiente, por tu capacidad de insistir, de no rendirte, porque sé que han sido a veces momentos muy difíciles. Recordaba ahora hace unos años cuando te quitaron la curul en la Cámara de Representantes, tuviste un duelo familiar, todo ocurrió al mismo tiempo Sí, y ahí estaba la esperanza, aunque es difícil. sí, gracias Juan David. Sí, así es. Creo que feminizar la política también es reconocer los dolores y a veces volverlos causas políticas también en la lucha. Creo que eso es lo que hay que seguir haciendo y siempre de la mano de muchas personas. Pues creo que aquí hay varias estrategias, ideas. También la gente que hace política pública tiene que tener el tiempo para pensar, para escuchar, para entender que todas estas estrategias están y existen hoy en Colombia y podemos echar mano de ellas para seguir avanzando, para tener más derechos para la gente, para que haya una justicia social para este país, ni más ni menos. Así que gracias por acompañarnos en la escucha a otra conversación pendiente. Nos vemos en la próxima y feminicemos la política. Chao.